Bien, creo que ahí está, sí. Em, bueno, el planificador a corto plazo para tomar esas decisiones que yo les venía mencionando, ¿sí? Tiene lo que se denomina predefinido criterios, que son esas políticas de planificación. ¿A qué nos referimos con esos criterios? ¿De qué manera va a ser eso que nosotros decíamos? Elige un proceso de la cola de listos para que pase a ejecución. Es decir, elige algún proceso de los que está esperando para ejecutarse para, digamos, colocarlo en el contador de programa de la CPU para que continúe la ejecución. Ese elige un proceso se basa en diferentes criterios. Ya les digo, predefinidos, que maneja el sistema operativo, no es que un usuario lo puede sí, cambiar, ¿sí? Sino que el diseñador del sistema operativo definirá en función de varios parámetros cuál va a ser el criterio a aplicar para que un planificador a corto plazo le otorgue a un proceso la CPU. Y a la hora de elegir, digamos, de determinar estos criterios, hay dos grupos, por así decirlo, dos dimensiones que son totalmente ortogonales e independientes. Digamos, por un lado van a estar enfrentados cada par de estos dos criterios o dimensiones. Aquellos que están pensando más que nada en el usuario y su satisfacción, por decirlo de una forma, versus los que están orientados más al sistema y a la respuesta y el rendimiento del mismo. Y otro par de criterios que tienen que ver con las prestaciones. Prestaciones ya sea que estén orientadas a prestaciones o no, como lo menciona ahí abajo. Vamos a mencionar uno o dos de cada uno como para tratar de entender a qué nos referimos. Cuando hablamos de criterios orientados al usuario, tiene que ver con un tema de percepción, digamos, de ese usuario individual, de ese usuario que está trabajando. Todo sistema operativo tendrá entre su meta, ¿sí? una buena experiencia por parte del usuario, o intentará brindar una buena experiencia por parte del usuario. Más allá de que, como vamos a ver ahora, esa experiencia, muchas veces la que pretende obtener el usuario, va en contra, digamos, de lo que necesita o debe hacer el sistema, que es un uso eficiente y racional del procesador. Ahí está mal escrito. Un uso eficiente y racional del procesador. Muchas veces, si uno diseña un sistema operativo, o el diseñador del sistema operativo va a pretender que ese ratio, digamos, esa relación que figura más ahí abajo, que se denomina throughput, y que es la relación entre los procesos finalizados por unidad de tiempo, sea alta. Porque si le interesa al sistema operativo, digamos, tener ese buen índice, por así decirlo. Eso seguramente puede impactar en la experiencia del usuario, pueda colaborar, digamos, con aquellas intenciones que tiene el usuario y que tienen que ver con lo que él percibe, que cuando le da en un documento archivo imprimir, ¿sí? ese trabajo salga rápido, por así decirlo, y no tenga que andar esperando ahí entre 3 y 4 segundos para que esa impresión finalice. Siendo que al sistema muchas veces le interesa no solo lo que el usuario ve y vive, digamos, y experimenta, sino también otro grupo de situaciones y procesos que hacen a la estabilidad del sistema
a los tiempos utilizados para tareas que el usuario muchas veces no percibe. ¿Mm? Entonces, eso hace que estén muy, muy diferenciados estos. No sé si muy diferenciados, sino muy, muy opuestos muchas veces, en ejes opuestos, estos tipos de criterios. Y vieron que hablábamos acá de dos grupos de criterios, uno orientado al usuario y al sistema, y por otro lado un grupo orientado a las prestaciones. Cuando hablamos de los criterios orientados a las prestaciones, nos estamos refiriendo a aquellos tiempos que se pueden medir, que son cuantitativos. Por ejemplo, un tiempo de respuesta. Cuando se hace una consulta a una base de datos, tranquilamente se puede medir el tiempo que tarda entre que se emite la consulta y el tiempo de respuesta, y el tiempo que está, digamos, en pantalla el resultado. Eso es más allá de que sean cortos o que sean pequeños, o el ejemplo anterior del trabajo de impresión. El tiempo que tarda entre que el usuario le da a imprimir y que sale, digamos, o se imprime ese trabajo. ¿Sí? Son valores, son números que se pueden tranquilamente medir, cuantificar. Y por otro lado, hay cierto otro grupo de criterios que se denominan no orientados a las prestaciones, que son más del tipo cualitativos, que hablan de la cualidad del servicio. No sé, desde decir, hoy se promocionan mucho los servidores 24 por 365, se dice. Aquellos servidores que están 24 horas, durante 24 horas, los 365 días del año en marcha, ¿sí? Que no tienen caída, que no necesitan reinicio, que funcionan al 100%. Por ahí esos criterios, digamos, que están orientados a las prestaciones, muchas veces no son medibles. Otro, por ejemplo, el de la previsibilidad, que tiene que ver que supónganse como lo que estábamos pasando recién, que Internet siempre funcione, ¿sí? Ese criterio, que no es un criterio que se pueda medir con algún número en particular muchas veces, hace a que un servicio sea previsible o no, es decir, funcione correctamente en forma general, por así decirlo, ¿sí? Ese sería, por ejemplo, un criterio que no es medible, pero sí que habla de la calidad más que nada. O supónganse lo que yo les decía antes, una consulta a una base de datos. Saber que muchas veces los servidores de base de datos intentan sostener eso, que una consulta pueda tener el mismo tiempo de respuesta, sea cual fuera el escenario. Es decir, si hay conectados 3 usuarios o si hay conectados 50. ¿Sí? Esa sensación de previsibilidad, de homogeneidad, digamos, es uno de los criterios que suelen denominarse cualitativos, que hacen referencia a la calidad del servicio. Esos criterios son independientes. ¿Por qué? Porque los que están orientados al usuario, ¿sí? Muchas veces voy a tener criterios medibles y algunos no medibles. Y viceversa, digamos. Los que están orientados a las prestaciones, muchas veces le interesan tanto al usuario como al sistema también, en realidad. Con lo cual, podemos después ver en un cuadro cómo se pueden entrecruzar ambos pares de criterios. Y la importancia que se le dé a cada uno de ellos van a terminar definiendo las políticas. Es decir, si algún criterio en particular tiene más peso en un momento determinado, tiene alguna definición, o el planificador a corto plazo, o cual fuere, tiene preferencia por alguno de estos criterios, va a terminar definiendo las políticas que se van a usar.
tenemos dos variables, ¿sí? De las dos variables en cuanto a si son orientados al usuario o al sistema. Y si son orientadas a las prestaciones o a lo no prestacional, dos variables binarias, vamos a tener una cantidad de combinaciones de 4. Esta va a ser la primera que podemos mencionar. Este es un grupo de criterios que está orientado al usuario, a la experiencia del usuario, y que tiene que ver con valores medibles, es decir, que está orientado, relacionado con prestaciones. Fíjense, el tiempo de estancia que se le llama es el tiempo que transcurre para un proceso cualquiera desde que el usuario lo lanza, ya sea el usuario o si fuera un sistema por lotes, hasta que finaliza. Generalmente este primer, digamos, criterio está más orientado por lote y su par para un trabajo interactivo sería el tiempo de respuesta. ¿Sí? Es el tiempo también, exactamente igual, pero en escenarios diferentes. Que se da cuando o desde que el usuario decide lanzar, por así decirlo, la petición, hasta que esa petición se ve concluida, se ve finalizada. Bueno, siempre lo que va a buscar la planificación es lograr el tiempo de respuesta menor. Obviamente que importa, digamos, tanto para el usuario como para el trabajo en lote, que finalicen lo antes posible para mejorar esa relación de trabajo finalizado por tiempo. Y las líneas, otro valor, digamos, que por ahí se puede tener en cuenta a la hora de definir un planificador, son tiempos topes para un proceso. Ya sea el proceso se trate de un proceso batch o de un proceso interactivo. Bueno, así como decíamos que podíamos mencionar criterios orientados al usuario y, digamos, recostado para el lado de las prestaciones, vamos a poder mencionar criterios orientados al usuario, pero un poco pensándolo desde cuestiones que no son tan medibles como los otros que veíamos recién. La previsibilidad, lo que mencionábamos antes, ¿no? Es poder establecer una media de tiempo de respuesta sin una gran variación que tenga que ver con el estado actual del sistema en ese momento. ¿Sí? Cuando hablamos en sistemas de previsibilidad, estamos haciendo referencia a eso, a que el comportamiento sea parejo, digamos, cualquiera sea la situación del sistema en ese momento. Es decir, que el usuario no un momento tenga un tiempo de respuesta exageradamente alto y en otros normal, por así decirlo, ¿sí? Sino que el usuario tenga ese concepto de previsibilidad incorporado. Es decir, que pueda saber cuánto tiempo aproximado puede, o en cuánto tiempo aproximado puede responderle una aplicación o un servicio o lo que fuere. Por otro lado, desde el punto de vista del diseño del sistema operativo, va a interesar aquellos criterios que están orientados al sistema. Por ejemplo, el rendimiento. ¿Sí? El rendimiento es uno de los criterios básicos, digamos, para preocuparse a la hora de definir y diseñar un sistema operativo. Y otro criterio también muy útil, que está relacionado con el anterior también, es la utilización del procesador, es decir, cuánto tiempo el procesador está ocupado. Esto es principalmente útil, ¿sí?, en los sistemas que son del tipo multiusuario. Por ahí en los monousuarios no representa tanto, pero en un sistema multiusuario esto va a estar significando que se pueden atender muchos usuarios en forma simultánea y todos con una alta, digamos, una alta tasa de respuesta, por así decirlo. Entonces, en un sistema multiusuario es muy importante
poder tener la posibilidad de que el procesador esté ocupado. ¿Qué quiere decir que esté ocupado? Que esté atendiendo peticiones de varios usuarios en forma simultánea, obviamente sin que por esto llegue a un punto de saturación. Y si pensamos del último grupo, digamos, de los criterios orientados al sistema, y que por ahí no son cualitativos, es decir, no son cuantificables, hablamos de equidad, digamos, de darle la posibilidad que todos los usuarios y sus procesos tengan la misma posibilidad de consumir recursos, sean tratados, digamos, de la misma manera, cosa que ninguno quede relegado, ¿sí? Que todos puedan competir en forma igual por los recursos disponibles. Y fíjense que por ahí también puede llegar a ser necesario que haya algunos usuarios, algunos procesos que tengan algún nivel de prioridad, desde procesos del sistema operativo, servicios brindados, o pensándolo en un sistema multiusuario, puede que sea necesario, ¿sí?, que, no sé, las altas esferas de alguna organización tengan cierta prioridad, cierta ventaja, por así decirlo, con respecto a los otros. No sé, que el grupo de gerentes, de usuarios que son gerentes, tenga, por decir algo, ¿no?, un ancho de banda mayor para que sus consultas se reflejen más rápido, porque son consultas sobre grandes bases de datos o lo que fuere. Entonces que la prioridad, más allá de que en algún momento puede generar alguna diferencia, muchas veces también puede ser necesaria o requerida al menos por lo que esa instalación en ese momento necesita. Y bueno, el tema de los recursos tiene que ver también con los anteriores dos, ¿sí? La posibilidad de que, más allá de que todos tengan acceso a todos, ¿sí?, probablemente alguno sea necesario favorecer a algún usuario. Así que todas estas variaciones, digamos, que mencionábamos recién, los vamos a tener repartidos en todas las políticas que veamos, orientados al usuario, medibles o no, y orientados al sistema, medibles o no. Bueno, y ahora sí, vamos a empezar a ver todas estas rutinas, por así decirlo, que son los planificadores, estas alternativas, estas políticas. Y como primera de todas ellas, vamos a mencionar que lo más típico, digamos, desde las primeras implementaciones de los planificadores a corto plazo, ha sido el uso de prioridades. ¿En qué consiste esto del uso de prioridades? Ahí lo que vemos en este dibujo, ¿está bien?, es que cualquier proceso que es admitido, ¿sí?, va a ir a parar generalmente a la cola de prioridad de más alto nivel. Fíjense que acá, si uno lo mira numéricamente hablando, la cola 0, que es la superior, o el nivel de prioridad 0, que es el superior, es el de mayor prioridad. Incluso está dibujado más cerca del procesador por ese motivo. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la idea? Que los procesos se vayan encolando, por así decirlo, en diferentes colas, donde se van a ir atendiendo por orden de prioridad. Es decir, el planificador a corto plazo irá a evaluar la cola de mayor prioridad. Recién cuando esa cola esté vacía, es decir, si en algún momento determinado en esa cola no hay ningún proceso listo, pasará a evaluar la siguiente, ¿sí?, la de nivel 1. Y así, con ese mismo criterio, digamos, irá evaluando las colas hasta llegar a la de nivel más bajo. ¿Esto qué hace? Siempre va a ir dándole mayor prioridad, obviamente, a los procesos que están encolados en las
en las colas más altas de este gráfico. Si hay algún inconveniente que uno puede notar acá a primera vista, es que los procesos de menor prioridad pueden sufrir lo que nosotros llamamos o mencionamos como inanición, es decir, que no pueden ejecutarse, que estén ahí, digamos, sin poder acceder a la CPU. ¿Sí? Con lo cual, digamos, lo que vamos a ver a continuación de esto van a ser alternativas a este esquema más simple, más básico, incluso en algunos casos combinando algunas cuestiones que tengan que ver con esta particularidad. César, Sí. ¿no puede haber un proceso en la cola de nivel 1 que pase a tener prioridad después? ¿No podría pasar a la cola de nivel 0? Una de las políticas que vamos a ver precisamente hace eso, en ambos sentidos. Ya lo vamos a ver más adelante, pero o los va a ir degradando aquellos procesos, es decir, los va bajando de prioridad para darle lugar a otros, o incluso a los procesos que menos servicios reciben, los va subiendo, digamos. Este primer esquema de prioridades es estático. ¿En qué sentido es estático? Un proceso que se originó en la cola 0 va a permanecer, digamos, toda su vida ahí, lo mismo que con el 1, con el 2 y con la cola de nivel sub n. ¿Sí? Después vamos a ver procesos planificadores o criterios de planificadores que trabajan según lo que vos comentabas recién. Perfecto. A lo mejor ya lo habías dicho, pero se me sigue cortando un poquito y por ahí Sí, por ahí yo veo que me mensaje no aparece, engaña. está bien, que me aparece el cartelito que la conexión es inestable. Se ve que el problema es mío, sin duda, sí. Y sospecho que ahí se debe cortar el audio. César, Sí, ¿cómo es la expulsión a que se refiere ahí? acá lo que hace, digamos, el planificador a corto plazo, que es el que actúa a la entrada del procesador, por decirlo de una forma, seleccionando los procesos, primero va a ir a revisar la cola de nivel más alto, que es la cola de nivel sub 0, o 0, digamos. Si encuentra algún proceso en esa cola de listos, lo va a seleccionar y le va a asignar el recurso procesador. ¿Qué va a suceder eso? En un momento determinado, se podría llegar a dar que esta cola esté vacía. ¿Por qué? Porque los procesos que estaban ejecutando en esta cola, digamos la de nivel más alto, estén todos bloqueados. Entonces, en ese momento, el planificador a corto plazo va a evaluar la cola de nivel 1. De haber procesos en esa cola, va a suceder exactamente lo mismo. Los va a seleccionar, ¿sí?, para pasar al estado de ejecutando. Y así con los distintos niveles inferiores. Esa evaluación lo va a hacer cada vez que tenga que asignar un proceso a ejecución. Primero se va a fijar en la cola de nivel más alta, la 0. Si no hay nada ahí, va a pasar a la 1 y así hasta encontrar algún proceso que pueda asignársele a la CPU. No sé si esa era tu duda, tu pregunta. No. ¿Qué significa, o sea, después del procesador la expulsión? Está anotado abajo en ¿Esto el acá? diagrama de... Claro, en realidad esto es cuando, digamos, cuando un proceso sale, digamos, del procesador, cuando un proceso abandona el procesador, por así decirlo, o va a finalizar o tiene estos dos caminos. O se bloquea y pasa a la cola de bloqueados, que más allá de que esto es simplificado, porque se acuerdan que habíamos visto que colas de bloqueado pueden haber muchos. La otra alternativa es que vuelva a la cola de listo que le corresponde. Es decir, si salió de la cola de nivel 0, va a volver a la cola de nivel 0.
Si salió de la cola nivel 1, va a volver a la cola nivel 1 y así sucesivamente. En realidad es expulsión de desde la CPU, me refiero, no de otro ambiente, por así decirlo. Yo no había visto ese... el nombre que tenía expulsión, es cierto, nosotros no sé si lo vimos con ese nombre en particular, pero es esa transición de abandonar el procesador y volver a la cola en la cual estaba originalmente, digamos, o en la cual había originalmente arrancado. Bueno, perdón, Sergio, a eso te referías, a este texto acá, ¿no es cierto? A esta etiqueta. Sí, es eso. Bien. Antes de entrar a hablar de cada una de las políticas de planificación más conocidas, vamos a definir qué es la función de selección. Vamos a definir dos conceptos en realidad, la función de selección y el siguiente, que es el modo de decisión. Cuando hablemos de función de decisión, vamos a hablar del criterio, es decir, del criterio o de la función propiamente dicho, que va a usar para definir, en este caso el planificador a corto plazo, cuál va a ser el proceso que pase de listo a ejecución. Vamos a ver cuál es el criterio que usa, que no es a dedo ni alfabéticamente, sino que va a ser un criterio basado en algunos valores seguramente numéricos, como lo es la prioridad, por ejemplo. Ahí menciona algunos, ¿no? Puede basarse en prioridades, en lo que necesite sobre los recursos, en las características de su historia de ejecución de un proceso. Hay diferentes tipos de políticas y cada una hace énfasis o hace hincapié en alguno de esos atributos, obviamente cualitativos. ¿Sí? Por ejemplo, este hace referencia o tiene como criterio de selección la prioridad. Es decir, de los procesos que están en estado listo, va a empezar evaluando aquellos de mayor prioridad y va a ir, digamos, disminuyendo esa evaluación el nivel de prioridad. Imaginen que si esta fuera una única cola de prioridades, estarían más cerca de la CPU, por así decirlo, los de mayor prioridad y al final los de menor. La implementación termina siendo así en realidad, con colas diferentes para evaluar primero una cola, después la otra y así sucesivamente. Entonces, cuando hablemos de la función de selección, vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando de el criterio que usa esa política para decidir con qué proceso o qué proceso enviar a la CPU. Y vamos a trabajar seguramente con estas variables. W le vamos a llamar al tiempo usado en el sistema hasta ese momento, esperando o ejecutando. Es decir, cuando sea W la variable que se evalúe, vamos a tener en cuenta que nos vamos a estar refiriendo al tiempo desde que el proceso entró en el sistema. Ya sea que haya estado ejecutando o que haya estado esperando. ¿Por qué esta diferencia? Porque, digamos, la vida de un proceso, digamos, en el sistema tiene esos dos estados. O está consumiendo ciclo de CPU, está ejecutándose, o está en un estado que es no ejecución, digamos, o esperando. Ya sea esa espera se puede dar en la cola de listos, se puede dar en la cola de bloqueados, en realidad va a ser la suma de todos los momentos en los cuales no está ejecutando, ¿no es cierto? A diferencia de la segunda variable que es E, que es el tiempo usado en ejecución hasta ese momento. Eso lo que hace es contar el tiempo en el que estaba en CPU ese proceso. Es decir, es la suma de las fracciones de tiempo que usó en CPU.
ya sea aquellas fracciones de tiempo, aquellos intervalos donde consumió todos los ciclos que tenía disponible, o aquella fracción de tiempo del CPU que él mismo se bloqueó por emitir una operación de entrada-salida. Desde que durante esa vuelta, digamos, consumió ciclo de CPU, son contados para llegar a obtener ese tiempo usado en ejecución, es decir, tiempo usado en CPU. Y este último valor, que es el DS, habla de un tiempo total requerido, incluyendo el de ejecución. ¿Sí? Este tiempo tiene la particularidad de que no siempre está disponible, sino que es un tiempo o proporcionado por el usuario o proporcionado por el, digamos, en un sistema de lotes, por ejemplo, proporcionado por quien solicite la ejecución de tal proceso. Son siempre estimaciones. O por, digamos, toda aquella auditoría o facturación, por así decirlo, que puede hacer o que puede tener el sistema operativo en cuanto a ejecuciones anteriores. Estadísticas, por decirlo de otra forma. ¿Sí? Ese tiempo generalmente tiene esta particularidad que lo hace un tanto volátil, ¿sí? Que es un tiempo estimado o proporcionado por el usuario que lo lanza, que lo ejecuta, o el servicio que lo lanza o que lo ejecuta, o es estimado por el sistema operativo, por ejemplo. ¿Mm? Estas son las tres variables que la mayoría de los planificadores usan, que fíjense que son todas cuantitativas, es decir, son todas medibles, ¿sí? Con lo cual tranquilamente pueden ser parte del criterio de selección, que es lo que estamos precisamente mencionando. ¿En qué se está basando? ¿Sí? Las funciones de selección? Y en este caso van a ser sobre valores numéricos que tienen que ver con la ejecución del proceso. Y el modo de decisión, ¿sí? Cuando hablemos del modo de decisión de un planificador a corto plazo, tiene que ver con... César, Sí, disculpe. A lo mejor lo explicó y yo no escuché. Cuando habla ahí de la función de selección que tenemos por prioridades, por requisitos sobre los recursos, perdón, y las características de ejecución. Prioridades, entiendo, carga de ejecución, y lo de requisitos sobre los recursos, no sé si dijo algo. no, en realidad no dije nada, pero cuando pensamos sobre los requisitos de los recursos, muchas veces la idea es considerar al tiempo de CPU, al tiempo que se necesite, como ese requisito de recurso, que es el único que por ahí puede llegar a estimarse, digamos. Perdón, a estimarse o a proporcionarse a la hora de ejecución. ¿Sí? Ya vamos a ver que el requisito tiempo es uno de los evaluables para definir, digamos, la decisión del planificador. Básicamente ese es el requisito, el de tiempo. Está bastante ligado, digamos, entonces con... Sí, en con la realidad tercera. no salen de estas variables que se pueden manejar, digamos, en forma más fehacientemente los indicadores para definir la función de selección. Buenísimo, gracias. De nada. Lo que les decía, que asociado, digamos, a la política de planificación, que es esto, es decir, con qué criterios se selecciona uno, es cuándo se aplica la política de planificación, es decir, cuándo se aplica este criterio, en qué momento. Y eso tiene que ver con el modo de decisión. Es decir, un planificador a corto plazo puede ser, o puede trabajar con expulsión, o preemptive que se le llama, o sin expulsión.
¿Qué significa que el planificador a corto plazo sea expulsivo, que trabaje con expulsión? Que el proceso que se está ejecutando puede interrumpirse en cualquier momento. Generalmente, cuando un planificador a corto plazo trabaje con expulsión, lo que va a hacer es, le va a ceder al proceso una rodaja de tiempo, digamos, una cantidad de tiempo, una cantidad de ciclos de CPU, y si al finalizar esa rodaja de tiempo, esa fracción, aún está ejecutándose, el planificador lo va a interrumpir para cederle la CPU a otro proceso. ¿Cuál es la diferencia con el modo de decisión sin expulsión? Que el proceso va a continuar ejecutándose. ¿Hasta qué? Hasta que se bloquea por sus propios medios, ya sea porque emite una operación que necesita acceder a algún recurso, con lo cual va a terminar generando una llamada al sistema y se va a bloquear. Y bien sabemos que cuando se llama al sistema operativo, ¿sí? Ahí puede el sistema operativo decidir qué hacer, cómo continuar. O termina el proceso, ¿sí? Un proceso se bloquea por una operación de entrada-salida generalmente o porque finaliza. En ese caso, ambas situaciones van a generar una llamada al sistema, ¿sí? Con lo cual ahí va a pasar el planificador a corto plazo a ejecutarse y a decir cuál es el próximo proceso que continúa la ejecución. Si nosotros pensamos por el lado de la sobrecarga, que significa ejecutar el planificador a corto plazo, podemos ver que sin expulsión hace que se le ceda más tiempo a la CPU a los procesos de los usuarios, ¿sí? Mientras que el segundo, el expulsivo, genera por ahí una sobrecarga mayor, en el sentido que cada tanto periodo de tiempo está interrumpiendo los procesos para cedérselo a otro proceso de la CPU. Obviamente cada uno va a tener su ventaja y su desventaja que ahora vamos a ver en las distintas políticas, pero aquellos planificadores que trabajen sin expulsión van a estar beneficiando a aquellos procesos que tengan mucho por ejecutar. ¿Por qué? Porque lo van a dejar ejecutarse un buen lapso de tiempo y no lo van a interrumpir, ¿sí? El proceso solo se va a interrumpir, es decir, se aprovecha esa situación, que cualquier proceso seguramente en algún momento se va a interrumpir, ya sea porque finalice o porque emite una llamada al sistema. Entonces se aprovecha de esa situación para no interrumpirlo, entre comillas, y que pueda avanzar en su concreción del objetivo, digamos. Mientras que cuando cuando el modo de decisión es expulsivo, como esta segunda alternativa, este segundo modo, lo que va a hacer es tratar de cederle a lo sumo un tiempo prudente a cada proceso para, con algún criterio de equidad, darle la CPU a otro proceso en particular. Esa es la diferencia entre ambos modos de decisión. Uno interrumpe, expulsa el proceso de ejecución y el otro en realidad lo deja ejecutarse hasta que el mismo proceso se bloquea, que es lo más común por ahí que sucede con la mayoría de los procesos, porque ninguno es ejecución pura. Todos los procesos son ráfagas de CPU más operaciones de entrada-salida. Y así sucesivamente y en forma cíclica. César, Sí, por ejemplo, ese ejemplo que veíamos hace unas clases atrás, que ejecutaba 6 instrucciones, entraría dentro del segundo grupo, porque ahí el sistema operativo genera una interrupción y expulsa el proceso de la CPU. ese sería el ejemplo de esta segunda función, digamos, de este segundo modo. Ese sería un ejemplo de un sistema operativo con expulsión, exacto. Bien, gracias. Perdón, no.
O sea, y en cualquier momento no, porque sería, no es en cualquier momento, es habiendo cumplido un... Yo hubiese pensado que el ejemplo que plantea Román, que también pensé en ese ejemplo, hubiese entrado dentro del primer caso. No, porque tenía predefinido, Definido. digamos que me parece que era cada 6 instrucciones, una interrupción de temporización le iba a ceder el control al planificador. ¿Sí? Probablemente ese proceso, el A, suponete, a las 6 instrucciones la cortaba, digamos, y lo expulsaba para decir cuál era el siguiente proceso que iba a continuar la ejecución. Por eso se dice que es con expulsión ese modo de decisión. Perfecto, gracias. César, yo también tengo una consulta. Sí. No recuerdo si lo dijo o no. Estos modos de decisión y demás, ¿es el mismo diseño del sistema operativo? ¿Puede ir cambiando en función del tiempo o siempre funciona? Es decir, ¿va a ser siempre con expulsión o siempre sin expulsión? ¿O puede ir cambiando en función de lo que tiene? No, generalmente, digamos, cada sistema operativo define esta dupla entre política de planificación y modo de decisión, y es algo estático que lo mantiene, digamos, no es que lo va a ir variando continuamente. Ok, bárbaro. Bueno, con respecto a esto de los modos de decisión, estas expulsivas uno puede a lo mejor darse cuenta que va a tener mayor sobrecarga, y cuando se refiere a mayor sobrecarga, se refiere a que el sistema operativo va a intervenir muchas veces más que si el modo de decisión sería sin expulsión. Porque sin expulsión va a dejar que los procesos ejecuten y que por sus propios medios se bloqueen. Y ahí sí va a intervenir el sistema operativo. Mientras que en este esquema con expulsión, sí o sí, cada una X fracción de tiempo, el sistema operativo va a cortar a los procesos, lo va a interrumpir precisamente. Imagínense que le cedió 6 ciclos para ejecutarse. Y supónganse que ese proceso a los 8 se bloqueaba solo. Con lo cual, a los 6 el planificador lo cortó para que después, cuando le ceda la CPU, ese proceso ejecute 2 ciclos más y se bloquee por su cuenta. ¿Sí? Con lo cual, la sobrecarga que genera, entendiendo como sobrecarga el uso de la CPU por parte del sistema operativo, es mayor que en el modo de decisión sin expulsión. Precisamente porque cada uno persigue objetivos diferentes, digamos. Y por otro lado, lo que intenta, digamos, este modo de decisión expulsivo es brindar un mejor y más equitativo servicio a la población total de procesos. Porque los procesos, digamos, que consuman mucha CPU, con un modo de decisión sin expulsión, digamos, van a sacar mayor provecho que el resto, que los que son una mezcla entre entrada, salida y procesamiento, o más entrada, salida que procesamiento. Entonces, cada uno de estos modos de decisión y de lo que vamos a ver después como políticas, también intentan, brindarle al planificador características diferenciadas en la combinación de ambos de ellos. Bien, esto es un repaso nomás de los que habíamos mencionado, de los tiempos de espera, de servicio, de estancia o de estadía, de residencia, ¿sí? Que son medibles, son
valores numéricos, cualitativos, medibles, que le van a servir al sistema operativo para resolver, digamos, según la política de planificación con la cual hayan sido diseñados. Bien, y ahora sí vamos a arrancar de lleno con un grupito de 4 o 5 políticas de planificación, es decir, 4 o 5 criterios que cada uno de ellos va a tomar o va a tener una particularidad, y que son los que van a definir lo que siempre dijimos de planificador a corto plazo. Van a elegir un proceso para pasar a ejecutarse. La primera de las políticas de planificación a corto plazo que vamos a mencionar es esta. La que se llama primero en llegar, primero en ser servido. O en servirse, ser servido. Acá también hay un error. Un error ortográfico. Servido. Es decir, a esta política es no expulsiva en particular. ¿Qué quiere decir? Que va a dejar procesar, va a dejar correr al proceso, ¿sí? Y va a tener como prioridad a aquellos que primero hayan llegado al sistema, ¿sí? Los más viejos, por así decirlo. ¿Tá? Entonces, de la cola de listos tendrá, digamos, los tendrá, por así decirlo, ordenados, o al menos irá a calificar según el tiempo, digamos, de vida que tenga el proceso. ¿Cuál es la idea? De que si hace más tiempo que están en la cola de listo o están trabajando, ¿sí? Darle la posibilidad de que finalicen como para que liberen memoria, liberen todos los recursos que están consumiendo. Fíjense que esta es una política. Cada política va a tener sus pros y sus contras. En este caso, lo que hace precisamente, o lo que más que hace, lo que genera esta política, es penalizar a los procesos cortos. ¿Por qué? Porque probablemente al entrar procesos, digamos, más nuevos, por así decirlo, ¿sí? Van a quedar relegados a atrás o detrás, digamos, de estos procesos más largos por la política de planificación que tiene este criterio, ¿no es cierto? Muchas veces eso hace que se combine con un esquema de prioridades tal cual vimos en la primera parte, antes de empezar con todo este detalle. Digamos que a lo mejor esta política de primero en llegar, primero en ser servido, se maneje diferenciado según la cola en cual está. Bien. Usa la función, tiene como criterio, digamos, para seleccionar qué proceso va a ser el seleccionado, digamos, aquel que tenga el mayor valor de W, que es el mayor tiempo, digamos, usado en el sistema, el mayor tiempo acumulando tanto los periodos de ejecución como los periodos de espera. Dicho de otra forma, el proceso más viejo, por así decirlo, en el sistema. Esta es otra política que se llama turno rotatorio o round robin, conocido en inglés, o planificación cíclica, que también es su nombre, sí. Y esta, en cambio, es una política con expulsión. Es decir, brinda rodajas de tiempo o permite que por rodajas de tiempo, ¿sí?, fija iguales para todos los procesos, se haga uso de la CPU. Y en el caso que hayan consumido toda esa rodaja de tiempo, es interrumpida, pasa a ejecutarse la política de planificación y se selecciona otro proceso de la cola de listos.
¿Qué es lo que tiene diferente esta política con la anterior? Que en la anterior, ¿sí? Como siempre, la función de selección elegía a los más viejos, por así decirlo. ¿Sí? Esta política lo que hace es reducir ese castigo. ¿Por qué? Porque en realidad todos van a tener la misma rodaja de tiempo para ejecutar y no va a evaluar, digamos, la edad del proceso. Seguramente este turno rotatorio, round robin, lo que hace es una función cíclica. Es a medida que van entrando, digamos, y se van encolando, ese es el orden que se mantiene. Donde no, esa planificación cíclica, digamos, es por pasaje por la cola, no por el tiempo que estuvo presente en el sistema. Acá lo que tiene, bueno, ahí está explicado lo que yo les decía recién. Cuando sucede esa interrupción, el proceso, digamos, pasa al final de la cola de listos, ¿sí? Por orden, y se selecciona el siguiente. Acá lo clave es la longitud de ese quantum, que no está mencionado como quantum, pero esa rodaja de tiempo, ¿sí? Lleva el nombre, se suele ver con el nombre de quantum. Esto acá. Esto acá es esa rodaja de tiempo que el sistema operativo le cede la CPU a un proceso determinado. En la longitud de ese quantum, de esa fracción de tiempo, es clave y es fundamental para el rendimiento, digamos, del sistema. ¿Por qué? Porque si eso es muy pequeño, hay una gran sobrecarga en lo que es la planificación. Planificación y luego activación. No sé si recuerdan ese ejemplo donde veíamos al principio la traza y la intercalación entre los procesos A, B y C. Si se le cedía por 6 instrucciones a un proceso y después consumía 6 más el planificador, en realidad si evaluábamos el lapso de tiempo, el 50% del tiempo se pasaba ejecutándose el planificador, que no aporta, digamos, a los procesos en cuanto a terminar. Es más, es como que está molestando, digamos, está haciendo uso del ciclo de la CPU, sino que lo importante es que los procesos ejecuten. Ese era un ejemplo de una situación como esta, de ese quantum pequeño. ¿Sí? Iba a generar que continuamente se estén bloqueando o suspendiendo los procesos para que se ejecute el planificador. Con lo cual, eso estaría generando o no estaría generando ningún beneficio al sistema. Entonces, la elección de la longitud de ese cuánto es clave, fundamental, para permitir, digamos, que se ejecuten a una tasa considerable de finalización. Y obviamente un quantum demasiado largo va a terminar degenerando en una política de planificación sin penalización, en una política de planificación sin expulsión. ¿Por qué? Si el quantum es demasiado largo, en muchas de esas, digamos, fracciones de tiempo, va a hacer o le va a dar lugar al proceso que se bloquee por sus propios medios. Así que es un valor clave, digamos, un valor fundamental, la longitud del quantum, para no caer en una excesiva sobrecarga de planificación y para no caer tampoco en un casi, digamos, en un sistema sin expulsión. Bien, seguimos con el turno rotatorio. Acá por lo que podemos ver, se dice que beneficia a los procesos con alta carga de procesador. Es decir, que beneficia a aquellos procesos que usan mucho la CPU. Y más que beneficiar a los procesos que usan mucho CPU, lo más claro es que perjudica
también mucho, a los procesos con alta carga de entrada-salida, es decir, que ejecutan muchas operaciones de entrada-salida. ¿Por qué esto? Por el ejemplo que yo les daba antes con algún par de números. Supónganse que a los 6 ciclos de CPU, una interrupción de temporización hace que el planificador se ejecute. Quizás a ese proceso le quedaban 1, 2, 3, 4 instrucciones para ejecutarse y se iba a bloquear solo. Pero debido a la manera que trabaja, digamos, esta política, le va a arrebatar la CPU y cuando se la vuelva a ceder a 1, 2, 3, 4 ciclos, el propio proceso se va a bloquear. Entonces termina siendo perjudicial, digamos, para aquellos procesos cuya cantidad de operación de entrada-salida es elevada. Por la naturaleza precisamente de esta política, que es la de suspender, la de expulsar a un proceso a rodajas de tiempo continuas o fijas. Es el turno rotatorio común, digamos, cómo trabaja el turno rotatorio sin variantes. Esta variante, que es el turno rotatorio virtual, ¿sí? O Virtual Round Robin, lo que plantea es lo siguiente. Para evitar, digamos, este perjuicio sobre los procesos que tienen una gran cantidad de operaciones de entrada-salida, que es decir, que por naturaleza tiene una alta carga de entrada-salida, más que de procesamiento. Fíjense, ¿qué es lo que plantea este round robin virtual o alternativo? Cuando un proceso consumió el ciclo de CPU, vuelve a la cola de listos, como veníamos viendo. Ahora, cuando un proceso emite una operación de entrada-salida, una vez que finalizó o que salió, digamos, de la cola en la cual estaba bloqueado, pasa a una cola auxiliar. Esto sería como un almacén de procesos que estuvieron bloqueados. ¿Con qué objetivo? El planificador lo que va a hacer es, a la hora de decidir qué proceso pasa a ejecución, va a examinar primeramente esta cola auxiliar. ¿Por qué? Porque si hay procesos que se encuentran en esa cola auxiliar, es porque estuvieron un tiempo bloqueados esperando que se concrete alguna operación. Y de esa manera lo que va a hacer es, le va a dar prioridad, por así decirlo, a los que están en esa cola. Si llega a haber proceso en esa cola auxiliar, lo va a seleccionar, digamos, para continuar ejecutándose. Únicamente que esté vacía esa cola, será que, selecciona de la cola de listos tradicional, de aquellos procesos que, habiendo consumido el quantum que tenían disponible, vuelvan a la cola de listos. ¿Qué es lo que busca este round robin virtual? Precisamente beneficiar de alguna manera aquellos procesos que estuvieron bloqueados. ¿Para qué? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, Se me había cortado no sé si el audio o... Bien. Entonces, digamos, esta es la idea que plantea el... César, no estamos viendo la pantalla. A ver. Ahí está, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, sí. Perfecto. Entonces, esta es la idea que plantea el round robin virtual, ¿sí? Poder darle algún tipo de, no sé si ventaja, pero algún tipo de prioridad a aquellos procesos que estuvieron esperando, bloqueados. Y de esa forma
ser más equitativo a la hora de competir por la CPU. César, Sí, ¿se podría decir que un proceso que emitió una operación de entrada-salida tiene una prioridad más alta que un proceso que solo tiene que procesar datos en la CPU? Excepto que sea, no sé, algún proceso específico del sistema operativo. sí, esto es, a ver, ¿cómo decirlo? No es que en general un proceso que emite operación de entrada-salida tiene, no es que en general tiene prioridad más alta. Solo adquieren prioridad los procesos en la medida que se van bloqueando. Si un proceso en un momento determinado, ¿sí?, consumió CPU y volvió a la cola de listos, en esa interacción va a pasar a tener la misma prioridad que todo lo de la cola de listo, pero probablemente en otra pase a esta cola, y ahí sí en ese momento en la comparación es correcto lo que vos decís. En ese momento va a tener más prioridad que el resto de los procesos que están en la cola de listos. No sé si me explico. Sí, sí, lo preguntaba porque en teoría un proceso que emite una operación de entrada-salida va a ser un proceso que va a tardar más en finalizar, entonces capaz que se le dé prioridad para que se pueda procesar lo antes posible. Exacto, exacto. Solo que una vez va, digamos, como le indican estas flechas, va a pasar esta cola auxiliar una vez que el evento, digamos, se haya concretado y sea legible como para procesar, ¿no? No es inmediato, digamos, este Sí, sí, pasaje. perfecto. Bien. Esta es otra política de planificación a corto plazo, que tiene como nombre primero el proceso más corto. O siguiente, el siguiente es el proceso más corto. ¿Sí? Esta política no es expulsiva, ¿sí?, con lo cual un proceso va a ejecutarse hasta que se bloquee por sus propios medios. Y también lo que busca es esta política reducir el beneficio a favor de los procesos más cortos. Pero ¿cuál es el problema de esta política en particular? Que habla de el tiempo esperado más corto. Ese dato no siempre está disponible. Con lo cual a veces en algunas situaciones probablemente no pueda ser aplicable, digamos, esta política en particular. Sí, salvo que el sistema operativo posea, digamos, estadísticas de ejecuciones anteriores. Porque ese valor sí o sí es un valor requerido, el tiempo de procesamiento esperado. ¿Está? Lo que puede sí suceder esto es que si continuamente están ingresando procesos cortos, por así decirlo, ¿sí?, procesos de rápida finalización, puede en algún momento determinado darse lo que figura acá abajo. Que los procesos más largos sufran de inanición. ¿Por qué? Porque van a entrar nuevos procesos con menos tiempo esperado, digamos, de ejecución, nuevos procesos con poco tiempo requerido para finalizar. Entonces todos los procesos largos que estén encolados podrían llegar a sufrir de inanición, es decir, que no se ejecuten. ¿Hasta qué? Hasta que se vacíe, digamos, la cola de esos procesos más cortos. Pero bueno, es uno de los sesgos o problemas que puede llegar a tener, digamos, esta política de planificación. Ahí César en la filmina anterior dice en beneficio para reducir el beneficio a favor de los procesos más cortos o para aumentarlo sería. No, Como que le da prioridad a los procesos más cortos. Sí, exacto. Esto es porque veníamos hablando de los procesos más largos con esta política, estos más largos, que es lo mismo que vos decís. Al revés, digamos, sería.
Vieron que hablábamos que la política, digamos, denominada primero en llegar, primero en ser servida, beneficiaba a los procesos más largos. Precisamente esta política lo que intenta es quitarle ese beneficio, reducirlo más que nada, a favor de los más cortos. Bien, esperen que... Perdón, César, sí. pero si es no expulsiva, la no expulsiva no es que beneficiaba a los más largos. En realidad no es cuando el modo de decisión es no expulsivo, es decir, que se ejecuta, digamos, el planificador, lo que beneficia es a los procesos que tienen más carga de CPU, por decirlo así, que ejecutan más o mucho más tiempo instrucciones y no tanto operaciones de entrada-salida. ¿Sí? Son como dos números diferentes, digamos, la longitud del proceso y la carga que tienen. Son dos valores distintos a mirar. Es cierto que la no expulsiva, ¿sí? Es decir, la que deja que el proceso corra hasta que se bloquee, va a beneficiar a los procesos que tienen mucha carga de CPU, más allá de lo largo que puede llegar a ser el proceso, digamos. No sé si, porque las combinaciones se pueden dar en ambos sentidos, digamos. Procesos con mucha carga de CPU, pero largos, ¿sí? O no. Puede ser o no quedó muy claro. Sí. Ahora me queda más claro. Tendría que anotármelo por ahí medio al principio, pero está bien, está bueno. No, háganme acordar si quieren el viernes, si le pegan una releída, o lo repasamos o vemos aquellos casos puntuales, digamos, de dudas que pueden haber quedado. Bien. Esta es otra política de planificación que tiene este nombre, menor tiempo restante. Esta es una versión expulsiva, por así decirlo, ¿sí? De este acá, del proceso más corto. ¿Y qué es lo que selecciona? En realidad esto es una cuestión casi matemática. El proceso con menos tiempo de procesamiento restante esperado. Es decir, teniendo o pudiendo tener la información de cuánto tiempo se espera que necesite un proceso para finalizar, en la medida que se le vaya restando el tiempo de ejecución, digamos, va a quedar el tiempo restante de procesamiento. Y es eso lo que evalúa esta política de planificación. Esta política de planificación evalúa, a ver, ¿cuáles son, dicho en otras palabras, los procesos que menos le falta para finalizar? ¿Por qué? Porque tengo una estimación inicial del tiempo que le va a llevar finalizar, y sí se puede ir registrando el servicio ya consumido, es decir, el tiempo de CPU consumido. De esta manera, la idea es evaluar de todos los procesos, digamos, aquellos o determinar cuál es aquel cuyo menos tiempo le falta para finalizar, por así decirlo. Esto buscando qué situación. Poder darle la posibilidad de que termine lo antes posible y liberar todos los recursos que pueda estar consumiendo. Es lo que esto de que debe existir una estimación del tiempo de proceso es fundamental, digamos, si no esta política no se podría aplicar. Y lo que sí podría llegar a pasar con esta situación, que en un momento determinado, ¿sí?, se una a la cola de listos
un proceso cuyo tiempo, digamos, de ejecución sea muy pequeño, con lo cual podría hacer que el planificador tenga que expulsarlo del proceso actual para permitir, digamos, que ese proceso ejecute. Pero esta es una situación particular, digamos, que no significa que siempre se va a dar. Pero sería una situación que uno podría pensar que podría llegar a darse. Como el criterio acá es el tiempo restante de ejecución, si de entrar procesos nuevos a la cola de listos, ¿sí? Y con tiempo restante menor al que esté en ejecución, podría llegar a perder, por así decirlo, el uso de CPU, del que está actualmente ejecutándose. Esto, fíjense, esto es lo que yo les decía, que si no se pueden conocer, a ver, los tiempos de servicio que se esperan, ¿sí? Estas políticas no se van a poder aplicar, digamos. ¿Por qué? Porque todas lo utilizan de alguna forma. Por ejemplo, para conocer el tiempo restante, va a ser ese tiempo esperado menos lo ya consumido. Había otras que evaluaban el tiempo total, digamos, el tiempo total, sí, pues, bueno, está bien, por ejecutarse, que por eso yo les decía que si no se conoce ese valor, no se puede obtener ni siquiera habiendo habiendo calculado el tiempo ya ejecutado, ¿sí? Porque de nada serviría. Bien, ahora lo que vamos a ver es una política de prioridades similar a lo que veíamos en un primer momento, pero con un mecanismo dinámico de prioridades que algo consultaban y que es esta a la que yo le hacía referencia. Nosotros la que vimos al principio, bien al principio, cada proceso tenía una cola asignada y durante toda su vida, ¿sí? Durante toda su ejecución, iba a ir recayendo en la misma cola, dependiendo de esa prioridad originalmente obtenida o asignada, como fuera. Esta política, que se llama retroalimentación o feedback precisamente, ¿sí? Plantea una situación también un poco más justa, si uno lo quiere así mencionar, para que todos los procesos vayan pasando por diferentes niveles de prioridad y vayan dando lugar, digamos, a que otros procesos se ejecuten en igualdad de condiciones. Ahora vemos a qué me refiero o cómo es esto de la política de retroalimentación o feedback. Es un esquema multinivel. ¿En qué sentido es un esquema multinivel? En que vamos a tener, igual que la situación estática que veíamos al principio, varios niveles o varias colas de prioridad. Más allá de que acá hay como varios procesadores dibujados, en realidad el procesador, imagínenlo como uno solo. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Que todos los procesos se admiten originalmente en una cola de mayor prioridad y a medida que van consumiendo CPU, se van degradando. Van pasando a colas de nivel más bajo, de prioridad más baja. Como siempre, el planificador a largo plazo, cuando se maneja o se trabaja con prioridades, irá a seleccionar algún proceso de listo de la cola de mayor prioridad. En este caso, la cola de nivel 0. ¿Está bien? El proceso irá a ejecutarse y después de haber consumido una determinada cantidad de ciclos, va a pasar una cola de nivel inferior. Con lo cual los procesos más nuevos siempre van a tener prioridad, digamos, inicialmente,
que los procesos ya existentes, los más viejos. Por otro lado, acá dice que los favorece a los procesos más cortos. Los procesos más largos, ¿qué es lo que le va a suceder? Van a ir pasando por distintas colas de distinta prioridad hasta llegar a la más baja. Y ahí van a quedar, ¿sí?, pudiendo hasta en algunos casos sufrir de inanición. Es decir, en la medida que aparezcan continuamente procesos nuevos, con prioridades más altas, seguramente podrían llegar a sufrir de que nunca el planificador a corto plazo, o muy poco, no sé si nunca, pero muy poco, llegue a seleccionar de la cola de prioridad más baja. Entonces, como alternativa a esa situación, o como variación, una de las alternativas, digamos, para lograr eso es a las colas de prioridad más baja cederle o asignarle más tiempo de CPU. Es decir, si para las colas de prioridad más alta el quantum era de 6 instrucciones a ejecutarse, a la de nivel 1 serán 12, a la nivel 3 18 y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que darle la posibilidad a las colas de menor prioridad tener más acceso o más tiempo, al menos disponibilidad de uso de CPU. Igualmente, eso no quita la posibilidad de que sufran de inanición los procesos más bajos, en las colas más de prioridad más bajas, ¿sí? Con lo cual, otra alternativa también a esta situación, como mejora, digamos, a esta situación de que los procesos que fueron degradándose en prioridad, es que los procesos que están en las colas más bajas, cada determinado intervalo de tiempo, se vayan subiendo de cola, se vayan promocionando, ¿sí? Es decir, de la cola de nivel de menor prioridad, cada determinado tiempo irá a subir a un nivel superior. Para, en este movimiento, digamos, ida y venida de procesos entre distintas colas de nivel de distinta prioridad, darles a todos, en forma bastante equitativa, la posibilidad de ejecución. No solo beneficiar a los más cortos y más nuevos, sino que a los más viejos y más largos, darle la posibilidad que al irse promocionando puedan ser seleccionables para consumir ciclos de CPU. Estas son las variaciones que provee, digamos, este esquema, ¿sí? Ir bajando de prioridad a los que fueron procesando y subiendo a los de menor prioridad para que no queden ahí sin poder ejecutarse. Este cuadro es un resumen, ¿sí?, de las colas que estuvimos mencionando, donde en cada una de ellas trata de mostrar cuál es la función de selección, el modo de decisión que aplica y algunas conclusiones que se han obtenido a lo largo del tiempo. Todo el estudio, digamos, y la implementación de esta política de planificación ha tenido por detrás grandes desarrollos, casi a nivel científico, de estudiar el comportamiento de los procesos, ¿sí?, y acompañado, digamos, por lo que es la teoría de colas. Ahí en el libro hay todos unos apuntes, hay unos anexos que explican muchísimo más en detalle cada una de estas estrategias, quizás alejándola un poquito desde el concepto que más nos interesa a nosotros, que es el planificador a corto plazo, y haciendo la abstracción de lo que es teoría de colas, ¿sí? Tema que se aplica en otros ámbitos también, ¿sí? En lo que es investigación operativa, en lo que hay muchos modelos, muchos problemas
que toman como modelos teóricos, digamos, para su desarrollo es la teoría de colas. Y este área del sistema operativo, en particular la planificación a corto plazo, se ha basado mucho en todos los conocimientos obtenidos en esa rama, digamos, para aplicarlos y concretizarlos en el planificador a corto plazo. Por eso no es que hay una política que sea mejor que la otra. Cada sistema operativo ha decidido implementar alguna con particularidades propias de su experiencia, digamos, y en general estas son las más comunes, las más usadas. Y por último, quería mencionarle esta política de planificación que se llama planificación contribución justa, ¿sí? O FSS, que los sistemas operativos más modernos le están dando mucha manija, por así decirlo, y ya lo que buscan es, a ver cómo explicarlo, tomar decisiones basadas en conjuntos de procesos muchas veces, no ya en un proceso individual. ¿En qué sentido? Hoy en día los procesos suelen ser multihilos, ¿sí? Entonces la idea es que todas las políticas de planificación apunten a ver al proceso y todos sus hilos como una unidad. Entonces, planificarlos en función así unitaria a nivel de proceso. O, por ejemplo, para llevarlo a un nivel más alto, fíjense que habla de los procesos de un departamento de usuarios. Generalmente se pueden llegar a establecer, al menos por recursos, ¿sí?, ciertos porcentajes de utilización a nivel de departamento. Entonces decimos, bueno, necesitamos que el departamento, todos los usuarios del departamento tengan, asignada una determinada cuota de tales recursos, disco, de placa de red, incluso de tiempo de CPU y porcentaje de utilización de la CPU. Es una planificación, digamos, que ya no está tan orientada al proceso individual como las que veníamos viendo, pero es una planificación que se usa más que nada en los sistemas operativos grandes, por así decirlo, y que lo que apunta es creo que en la próxima está explicado un poquito más. Asignarle a cada usuario o grupo, dependa cómo se lo trabaje, un porcentaje de participación del uso de recursos. Entonces, la idea es poder asegurar que a ese usuario o a ese grupo de usuarios siempre se le otorgue la determinada o ese porcentaje determinado en forma previsible, pareja. ¿Cómo lo intenta lograr que ese porcentaje definido al usuario o al grupo sea estable, digamos? Y dándole menos recursos a los que se han excedido y más a los que no lo han alcanzado. Entonces, de esa manera, tratar de mantener en forma pareja esos recursos, ¿sí? Pero esto ya aleja, digamos, el concepto de planificación por proceso, sino que está orientado, como dice acá, a usuarios o grupos. Pero es como extrapolar, digamos, el concepto de los planificadores a corto plazo hacia grupos de usuarios. Que esto, digamos, son políticas que los nuevos sistemas operativos se han encargado de ir mejorándolas con cada versión. Bueno, y esto era lo último que tenía para hoy en cuanto a lo que es planificación a corto plazo. Estas políticas que estuvimos viendo están apuntadas hoy por hoy
a monoprocesadores. Fíjense que siempre que vimos algún dibujito, siempre planteábamos que esto es un único procesador. Lo que vamos a continuar el viernes viendo es cómo cambia todo esto, digamos, más allá de que estas políticas van a seguir teniendo efecto, se van a seguir usando, pero cómo cambia en la aplicación de las políticas cuando hay más de un procesador. ¿Por qué? Porque ya no es un único recurso a asignar, sino que ya vamos a tener varios recursos acá a distribuir entre los distintos procesos que están compitiendo para ejecutar. Así que bueno, por hoy vamos a terminar acá con este pantallazo de lo que son las planificaciones a corto plazo en su aplicación, digamos, uniprocesador. Y el viernes vamos a revisar, digamos, qué cambios, vamos a analizar qué cambios significan estas políticas de planificación aplicadas a multiprocesadores desde el punto de vista, obviamente, del sistema operativo, ¿no? Que es el encargado de llevarlas a cabo. Y probablemente también veamos, para completar, qué situación generan o qué situación nueva generan aquello que llamamos alguna vez sistemas operativos de tiempo real, que son aquellos sistemas operativos que tienen un objetivo claro a cumplir y que es poder responder en tiempo a ciertos eventos generalmente externos. Bien, así que por hoy esto sería todo. Si podríamos aprovechar ahora, si queda alguna duda, repasar alguna de estas diapositivas. Así que los escucho nomás y si no, el viernes seguimos con lo que corresponda. ¿Alguna duda? ¿Algo que les haya quedado ahí en el tintero que quieren que veamos? No, César, me parece que hay que volver a mirarlo detenidamente y como... Bien, vamos a hacer así si quieren. El viernes, antes de seguir con el tema digamos, orientado ya a los multiprocesadores, hacemos un repaso, aprovechamos a sacarnos todas las dudas. Y fíjense que aparte de esto, que por ahí está más completo, les dejé las fotocopias también de este tema. Así que péguenle una leída ahí que seguramente les puede completar las ideas que le han quedado. Bueno, si no, por hoy llegamos hasta aquí y bueno, continuamos el viernes con los temas que les comenté. Vamos a completar los acentos que no hay ninguno puesto. Recuerden que tenemos ahí previsto para el 18 también el tema del primer parcial, ¿no? Como para que vayan viéndolo y teniéndolo en cuenta. César, Sí, disculpe, para que no se vuelva loco, creo que si usted pone control B alta, le da la opción de reemplazar y puede reemplazarlos todos de una. para buscar y reemplazar. Sí, podría ser más, es Claro. cierto. Muchas gracias por el dato. Ok. Bien.
Bueno, buenas noches. Vamos a dejar de grabar así.